Ok. A ver si puedo compartir. Puede ser que esto vaya rápido porque tengo internet muy lento hoy en casa. Si no, apago el video, así que... Bueno, espero que estén viendo la presentación, chicos. ¿Llega bien la presentación? ¿Hace muy lento esto? ¿Quieren que apague el video? Me avisan, ¿eh? Bueno, ok. Bueno, bárbaro. Gracias por avisarme, chicos. Ustedes que están del otro lado, no sé qué distancia. Pero nada, bien, buena onda. Le pongamos onda. Voy a trabajar sobre la misma diapositiva, sobre las mismas diapositivas. Recuerden que había preparado una sola presentación. Así que bueno, vamos revisando los carbohidratos o hidratos de carbono más pequeños, ¿sí? La definición dice el aldehído, es decir, un dihidroxialdehído o dihidroxicetona. Estos expresan las moléculas del hidrato de carbono más pequeño. A partir de ahí, esto forma parte de la clasificación. Los hidratos de carbono como unidades se llaman monosacáridos y el nombre que van recibiendo, aparte del nombre común, puede ser descrito por la cantidad de átomos, ¿sí? Entonces acá tenés aldotetrosas, aldopentosas, aldohexosas. ¿Ok? Esto es todo lo que vimos en la clase pasada. De las moléculas derivadas de la acetona, de la dihidroxiacetona, bueno, acá también podemos ir hablando de los monómeros en su diferente distribución y organización. Ustedes acá tienen en las moléculas, por ejemplo, la fructosa, es decir, ya tienen que ir reconociendo algunas de estas moléculas de interés para todos nosotros. Voy a poner enfrente la presentación porque no la veo. Bien, sigamos. ¿Qué más? Esperen que estoy organizando el monitor, discúlpenme, por favor. Clasificación. Eh, hablé por acá, por esta diapositiva, estuve hablando el concepto de carbono quiral. ¿Se acuerdan? Aquel átomo de carbono que tenía los 4 sustituyentes diferentes. La característica de que poseen isómeros que se llaman estereoisómeros, es decir, que la formulación de Fischer, que es la representación lineal de las moléculas, le daba mucho valor a la posición de los oxidrilos. Y ese valor tomaba mucho más crédito o más rédito cuando entendíamos que el oxidrilo estaba relacionado con un átomo de carbono quiral, aquel que tenía 4 sustituyentes diferentes. Ese átomo de carbono quiral le otorgaba propiedades. Estas propiedades tenían que ver con la capacidad de tener enantiómeros, es decir, una molécula que es la imagen especular de ella misma. También tenía otra propiedad que eran las propiedades ópticas. Esas propiedades ópticas tenían que ver con la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada. Hablé del polarímetro, hablé de la luz polarizada, hablé del sentido en el cual el plano de la luz puede modificarse, puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando el plano se desvía hacia la derecha se denomina dextro rotatorio, hacia derecha, y cuando se gira hacia la izquierda se llama levo rotatorio. Tengan en cuenta acá, hay un detalle particular, me voy a tomar la oportunidad de retroceder un poquito a enfocarme en el concepto de la letra D y L. ¿Sí? Esto, recuerden. La letra D en la nomenclatura y la letra L. Cuidado que puede haber accidentalmente
un error al momento de rendir el parcial porque uno se estresa. La letra D está representando la posición hacia la derecha del penúltimo oxidrilo. ¿Por qué? Porque esta es la porción de los monosacáridos que más coinciden con el representante de la familia, ¿sí? Y se denominaba L cuando el oxidrilo estaba hacia la izquierda. Fíjense qué fácil es equivocarse con el concepto de la letra D y la letra L cuando hablamos de la capacidad que tienen de desviar el plano de la luz polarizada. Cuando decimos que el plano de la luz polarizada se desplaza o gira hacia la derecha, es dextro rotatorio. Pero como la letra D ya estaba siendo usada por la representación de Fischer, por convención, se toma que cuando el plano se rota hacia la derecha, se simboliza con el más. Entonces, dextro rotatorio es el signo positivo. Y levo rotatorio, no se confundan con la letra L, levo rotatorio es que gira el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, es decir, representado por un signo negativo. Todo esto forma parte de la nomenclatura completa de los hidratos de carbono, ¿sí? Donde se expresa qué grado de rotación tiene, o qué sentido de rotación al menos tiene la luz polarizada, si es L o D, según la formulación de Fischer, la molécula. Bueno, esto es la propiedad óptica. Después yo les comenté que el grupo carbonilo es naturalmente un grupo funcional de la química que es muy reactivo y tiene la capacidad de reaccionar con un alcohol para formar un enlace que se denomina enlace hemiacetal. Esta representación de la dinámica del enlace, de cómo se conforma, le otorga a la reacción química en este átomo de carbono, que antes era el carbonílico, la conformación de un oxidrilo. Este oxidrilo, por el azar, podía quedar hacia arriba o podía quedar hacia abajo. Entonces, era necesario poder expresar qué configuración en el espacio tienen los hidratos de carbono, fundamentalmente con estos cambios, como son el oxidrilo que se constituye en el átomo de carbono que antes era el carbonílico, y que él recibe el nombre de carbono anomérico, ¿sí? ¿Cuál es el carbono anomérico? Aquel que antes era el carbonílico y que formó un enlace interno llamado hemiacetal y que se constituyó en su átomo un oxidrilo. Ese oxidrilo podía tener por el azar dos posiciones. En este ciclo que se conforma podía quedar por debajo del ciclo o podía quedar por arriba del ciclo. Cuando quedaba por debajo del ciclo, recibía la nomenclatura alfa. Y si queda por encima del ciclo, beta. Es decir que cuando la nomenclatura de los hidratos de carbono referencian alfa o beta, está definiendo la posición del oxidrilo que se constituyó en el carbono anomérico. ¿De acuerdo? Ya van a ver ahora, que es un poquito el propósito de la clase de hoy, por qué es tan importante esto de la posición del oxidrilo. Todo esto sucede tanto en los aldehídos como en las cetonas, ¿sí? Entonces, acá hay una representación de lo que yo les decía, de la posibilidad al momento de formarse el ciclo, que el oxidrilo quede hacia abajo o que el oxidrilo quede constituido hacia la parte superior del ciclo. Entonces, se va a denominar alfa D glucos. Recuerde que piranosa es por el hecho de que
se parece al heterociclo, ¿eh? Y si es furanosa, se parece a este otro heterociclo. Entonces, en este caso particular de la glucosa, esta molécula es alfa por este oxidrilo, D, porque se parece al D-gliceraldehído, en la representación lineal, acá lo vemos, ¿eh? Esta parte es la que más coincide con el gliceraldehído, con el D-gliceraldehído, que es la pregunta tuya, Simón. Recuerden que siempre la molécula más pequeña de toda la familia está eh, conformando parte de todas las moléculas más complejas de los hidratos de carbono. Entonces, la mayor coincidencia siempre es los últimos dos átomos de carbono. Entonces, esta molécula se denomina como alfa D, alfa, porque viene, y D, porque viene de acá. Ya van a encontrar que en algunos libros agregan más menos, que es la capacidad de rotar la luz polarizada. ¿Y por qué en los libros de textos pone más menos? Porque recuerden que yo les comenté que la propiedad óptica de desviar el plano de la luz polarizada solamente se puede demostrar en el laboratorio, ¿sí? Cuando uno compra una concentración de un hidrato de carbono para investigación, para trabajar puro, uno tiene que probarlo en el polarímetro para ver si es dextro rotatorio, levo rotatorio y de cuántos grados rota el plano de la luz polarizada. Entonces, el signo más y menos, que generalmente va entre paréntesis acá, ya lo vamos a ver en otros ejemplos, representa la actividad óptica que esa molécula tiene. Bueno, y acá tenemos la representación según la proyección de Howard, que es la proyección de un ciclo, con el oxidrilo hacia arriba, por lo tanto se denomina beta de, ¿por qué? Porque proviene de la formulación de Fischer que está acá, hacia la derecha el penúltimo oxidrilo, beta de glucopiranosa. ¿Por qué? Porque el ciclo se parece al pirano, se parece al pirano. Bueno, si seguimos representando, o respetando, mejor dicho, los ángulos de los enlaces del átomo de carbono, asumen en el espacio esta configuración, ¿sí? La configuración silla o configuración bote. ¿Eh? El bote es uno de estos extremos hacia arriba, ¿de acuerdo? Como un bote, tal cual así. Esa es la descripción que se le da. La forma silla y la forma bote. Bueno, cada vez la descripción va llevándonos más a la representación formal de las moléculas en el espacio. Y todo este contexto, todo esto de alfa, esto de mencionar que corresponde a la molécula D, de gliceraldehído, que tiene la forma de un pirano, que tiene actividad óptica, tiene mucho valor biológico porque le permite a las enzimas reaccionar específica y selectivamente tan solo con una molécula que presenta esas características y ninguna otra. Esto hace a la altísima especialización y especificidad que tienen las enzimas para que en el cóctel del citoplasma, en el cóctel de todas las células, las reacciones químicas enzimáticas sucedan con un sustrato específico sin equivocarse y en el sentido bioquímico correcto. Es decir, que todas estas herramientas juegan como una marca sólida y robusta para entender que las enzimas se unen como una cerradura y una llave perfecta a cada molécula para transitar los caminos bioquímicos dentro de la célula. Ya vamos a ir avanzando en esos temas porque son unidades que tenemos que trabajar. Bueno, a partir de esos contextos, de esos comentarios que yo les fui haciendo, les comenté que por el hecho de tener este carbonilo, este doble enlace oxígeno, por tener esta alta capacidad que tienen los monosacáridos de formar ciclo, por su configuración eh, en el espacio, son moléculas que son muy reactivas, ¿eh? Entonces, pueden intervenir en reacciones de oxidación, pueden intervenir en reacciones de reducción. Los oxidrilos van a formar enlaces éster con ácidos, por ejemplo con el ácido fosfórico.
y van a poder ir formando polímeros, ¿sí? Unirse con los aminoácidos, van a poder unirse entre ellos también. Esa es una gran característica de los hidratos de carbono, que no solamente son unidades monoméricas, sino que estas unidades pueden unirse. Y hasta aquí habíamos terminado en la clase pasada. Bueno, este slide es otra muestra de cómo reacciona con compuestos nitrogenados, ¿sí? Para ir formando los nucleótidos, los nucleósidos, todo esto que ustedes en biología estudian de la estructura química del ADN, del ARN, y muchas moléculas nitrogenadas de las células que en biología ustedes van trabajando de una manera pausada y muy profunda porque conozco los contenidos de la materia. Hasta acá habíamos llegado con la clase pasada. Yo les había pedido que estudien comprendiendo mucho, entendiendo que representa cada uno de los significados, esto de carbono quiral, carbono anomérico, estereoisómero, diastereoisómero, enantiómeros, porque las preguntas van a ir enfocadas de esa manera, fundamentalmente en el parcial. ¿Cuándo vamos a llegar a una representación química en el parcial, en el segundo parcial que nos toca? Bueno, si tuviéramos que, me voy a tomar el atrevimiento de volver un poquitito, si tuviéramos que pensar, ¿cómo estudio, cómo yo aprendo las fórmulas químicas de los hidratos de carbono? Yo les recomendaría que lo aprendan de esta manera, ¿sí? Vieron que por ahí yo balbuceo derecha, izquierda, derecha, 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 izquierda, izquierda. Bueno, ¿qué es lo que ya en mi inconsciente de tanto estudiarlo y tanto repetirlo? Bueno, es que yo conozco la organización de los oxidrilos en la formulación de Fischer y que uso como un valor agregado y que yo sé que la formulación de Fischer muestra que cuando un oxidrilo está a la derecha, en el plano del ciclo que se forma va hacia abajo. Y cuando el oxidrilo está hacia la izquierda, en el ciclo va hacia arriba. Entonces, que yo estudie esta matriz, que es mucho más fácil de estudiar que los ciclos, me permite a mí naturalmente poder construir la formulación de Howard. Poder llegar a esto, ¿sí? Miren, la glucosa en la formulación lineal, en el carbono número 2 tiene el oxidrilo hacia la derecha, por lo tanto va hacia abajo. En el carbono número 3 lo tiene hacia la izquierda, por lo tanto va hacia arriba. El siguiente va a la derecha. El de carbono número 5, acá formó el enlace interno que se llama el enlace diacetal, por lo tanto no puedo decir derecha-izquierda porque forma parte del ciclo. Entonces, conociendo esta representación lineal, derecha, izquierda, derecha, derecha, bueno, uno después puede intuitivamente con la práctica ir formando el ciclo correspondiente para cada uno de los hidratos de carbono. Ahora, habiendo aclarado esto, acá voy a empezar a ponerle un poco de bastante valor a los disacáridos y los polisacáridos. Voy a comenzar a trabajar en la teoría de hoy en este sentido. Chicos, ¿qué es lo que hay que saber sí o sí en el parcial y que les otorga a ustedes, les da esta chance de tener la certeza de poder seleccionar la opción correcta? Cuando hablamos de disacáridos, el disacárido, la palabra lo dice, di, es la unión de dos monosacáridos. Pero esta unión no es aleatoria, no es al azar. Esta unión tiene un orden perfectamente definido. Y eso es lo que ustedes deben repasar y revisar hasta que pueden identificar cómo están conformados los disacáridos que se definen de importancia biomédica. ¿Cuáles son los que nosotros vamos a tomar de importancia biomédica? Bueno, son precisamente la maltosa, la lactosa y la sacarosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que toma valor acá? Y bueno, toma valor entender, miren qué interesante, este enlace que está acá, recuerden, este enlace interno
se llama el enlace hemiacetal, ¿sí? Que es lo que hemos estado hablando. Pero cuando se unen dos monosacáridos, forman un enlace acetal, ¿eh? El hemiacetal es el enlace interno del ciclo. Y el hemiacetal es el enlace entre dos unidades de hidrato de carbono. Este enlace acetal es el enlace que se lo conoce como enlace glucosídico o glicosídico. Recuerden que el glucosídico o glicosídico tenía que ver con el modo en que lo ha traducido cada una de las editoriales al español. Sí, la maltosa, la sacarosa y la lactosa son los disacáridos que vamos a trabajar de manera central, ¿sí? ¿Y por qué digo de manera central? Porque ustedes van a tener que, en la bibliografía, ampliar y leer de qué manera la intolerancia a la lactosa afecta a nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de intolerancia a la lactosa, que es la parte biomédica que le vamos agregando a la química, estamos hablando de este disacárido que hay que saberlo describir. Hoy estamos en esta etapa de la cursada de la química, en donde tenemos que darle foco a la química y entender cuál es el rol que tiene en la medicina. Entonces, en la distinta intolerancia a los hidratos de carbono, a los disacáridos, que son patologías bueno, que ustedes, si prestan atención al cotidiano, van al supermercado y van a ver que te dispensan leche libre de lactosa, es decir, leche que está procesada sin este disacárido. ¿Y por qué? Y porque el disacárido puede presentar algunos procesos de intolerancia en el intestino, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la parte que se torna otra vez muy bonita de nuevo de la materia cuando ustedes empiezan a leer todo esto de lo biomédico. Pero nos quedemos un poquitito con lo simple, con lo químico puro. ¿Y qué quiero destacar? Quiero destacar lo siguiente, chicos. Cuando ustedes leen el disacárido maltosa, ya van a ver en los distintos textos que recomendamos en la bibliografía, van a encontrar que también hace referencia a la alfa y a la beta maltosa. Bueno, ya voy a llegar ahí a la alfa y la beta maltosa. Pero vayamos desde el interior, desde la composición del disacárido. Si nosotros le preguntamos a ustedes la composición o la conformación de el disacárido maltosa es 2 unidades de glucosa con glucosa, galactosa, y empezamos a combinar, ¿no? Ustedes que tienen que saber y tener la certeza formal. Miren lo que la nomenclatura les está mostrando. La maltosa, y solamente es maltosa, si está constituido por alfa, acá, oxidrilo alfa, por eso lo ponen hacia abajo. Así está escrito de manera pedagógica, ¿sí? En realidad la molécula está, si lo tuviéramos que poner en el espacio, está como torcida hacia abajo, ¿sí? Así se pone por una cuestión didáctica nada más. Es para no perder el concepto de que el oxidrilo del carbono anomérico, el que formó el enlace hemiacetal, que antes era el carbonilo, ese oxidrilo estaba en posición alfa, hacia abajo. Entonces, alfa de glucopiranosa es la glucosa, unido, fíjense lo que, cómo es simple esto, unido por enlace. ¿Qué tipo de enlace? Alfa, recuerden que es alfa, ¿sí? Está hacia abajo. 1, el carbono 1, con el carbono 4 del otro monosacárido. ¿Y cuál es el otro monosacárido? Es una unidad también de glucopiranosa. ¿Por qué no le pusieron el alfa? Porque acá, en este ejemplo del libro, ustedes fíjense que al oxidrilo lo han representado, el oxidrilo de carbono 1, que es el anomérico, lo han representado hacia arriba del plano. También lo pueden representar hacia abajo. Y acá voy a lo que les comentaba hace un minuto. La unión de dos unidades de glucosa
por enlace alfa 1, 4, definen a la maltosa. La posición de este oxidrilo libre le va a dar la característica de que estamos hablando de la alfa maltosa o de la beta maltosa. En este caso, si ustedes lo miran, ya el disacárido es toda una unidad operativa, por decirlo de alguna manera. Ya el disacárido es una molécula más compleja, pero es una unidad, ahora se llama disacárido, que tiene como particularidad este disacárido que, según se ve acá, es beta maltosa. Entonces puede ser alfa o beta maltosa, dependiendo en qué posición quede este oxígeno. Y así para todos los demás compuestos. ¿Okay? ¿Qué sucede si yo formo el enlace glucosídico con otro oxidrilo? Puede ser, no es imposible. No sería más la maltosa, no es maltosa. Quiero que entiendan esto. Maltosa está definido pura y exclusivamente con esta composición y con este enlace glicosídico o glucosídico. Está bien decirlo de las dos maneras. Así que, como está escrito en el parcial, no es ninguna trampa. Son dos formas de mencionarlo que están totalmente aceptadas como correctas. Entonces, maltosa, 2 unidades de glucosa por enlace alfa 1, 4. Alfa del 1 con el 4 del otro monosacárido. Pasemos a la lactosa. Si estuviéramos en el aula, les preguntaría, ¿ven alguna diferencia? Y miren, si hacemos una primera vista, pensemos en Fischer, ¿no? Derecha, derecha, y el quinto lo pierdo, ¿no? Entonces no puedo decirlo. Miren acá, derecha, izquierda, izquierda. Si ustedes se van a la formulación de Fischer, van a ver que este monosacárido, en su formulación, corresponde a la galactosa. Entonces, la lactosa, presten mucha atención a cómo se describe. Son 2 unidades de monosacárido, es un disacárido que está formado por una beta-galactosa. ¿Ven? Que el enlace está hacia arriba, está representado hacia arriba. Beta-galactosa unido por enlace glicosídico 1, 4, ¿de qué? De una molécula, en este caso es beta, glucopiranosa, es la glucosa. Entonces, chicos, ¿qué es troncal? Cuando definen lactosa, solamente es lactosa si está conformado por, primero, una unidad de galactosa, beta 1, 4, glucosa. Si en el parcial una de las opciones dice la lactosa está definida por la unión glicosídica de glucosa beta 1, 4, galactosa, no es correcto. ¿Por qué? Porque el orden correcto es galactosa beta 1, 4, glucosa. Por favor, el orden define el disacárido. Ahora, si miramos a este disacárido como una unidad ya operativa, ya como una molécula que tiene su comportamiento y va a reaccionar, bueno, dependiendo de la posición de este oxidrilo, podemos estar hablando, acá lo aclaran, ¿ven? De la beta-lactosa o de la alfa-lactosa. Recuerden que alfa-lactosa, beta-lactosa, alfa-maltosa, beta-maltosa, no cambia el enlace glucosídico. Lo único que describe es la posición del oxidrilo que está en el carbono numérico allá sin reaccionar formando ningún enlace, este que está acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos hablando de la formulación de la beta-lactosa. Si este oxidrilo estaría escrito hacia abajo, se llamaría alfa-lactosa. Vuelvo a insistir, las enzimas tienen una altísima especialización por poder reconocer la posición absoluta de cada uno de todos estos átomos. Tan solo cambiar la posición de uno de ellos
alfa o beta, significa que la enzima no reacciona con ese compuesto. Entonces, como que desde ya voy introduciendo un poquito de las propiedades de las enzimas. Y bueno, y por otra parte, ¿qué podemos también agregar? La sacarosa, ¿sí? La sacarosa, fíjense que está formado por una cetosa, por eso el carbono anomérico es el número 2, de la fructosa. Y bueno, ya ustedes le van a buscar la vuelta en el libro, van a ver que la característica de la sacarosa, tengan cuidado cuando miran las imágenes en los libros, es sí o sí alfa de glucopiranosil, porque es un radical. Siempre el il significa que está unido a algo. En química orgánica se usa el il, metil, etil. Siempre el il es cuando forma parte de un radical o está unido a algo. Entonces, ¿qué es lo que se describe primero? La molécula de glucosa unida por beta 1,2 fructosa, ¿sí? Es decir, ustedes van a revisar qué unidades lo conforman y qué enlace los une. Acá aparece una propiedad que en general, ahora te comento, Simón, lo del carbono anomérico. En general, esta propiedad que usamos mucho en los bioquímicos, se usa muchísimo en medicina, es que, fíjense en un detalle, y acá va un poco, Simón, repasar lo que preguntás. El carbono anomérico, les he reiterado que es aquel que en la formulación de Fischer era el carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, que es el que se puede combinar con el número 5, porque es muy reactivo. Ese átomo es el que se llama carbono anomérico. Es decir, si miramos la molécula de glucosa, el 1, es el carbono anomérico, que constituyó un oxidrilo alfa hacia abajo, por eso está dibujado de esta manera. ¿Por qué acá el carbono número 2? No, a eso voy, Simón. Mira, ¿por qué acá el carbono número 2 es el anomérico? Porque esto es una cetosa. Miren, voy a volver a Fischer, voy a volver hacia atrás, ¿sí? Cuando hablamos de aldosas, hidratos de carbono que derivan del gliceraldehído, recuerden que el aldehído siempre es primario el carbono. ¿Qué quiere decir? El grupo funcional está en el extremo de una molécula, si no, no puede ser aldehído, porque aldehído es sí o sí carbonilo o hidrógeno R, el sustituyente, ¿sí? El radical. Entonces, por esa razón, todas estas moléculas que están acá se llaman aldosas. Este átomo de carbono carbonílico es el que se lo va a denominar cuando forma el ciclo carbono anomérico. Y en él se va a constituir el oxidrilo alfa y el oxidrilo en posición beta. Pero también existen las cetosas, es decir, aquellos hidratos de carbono que derivan o tienen como representante de la familia a la dihidroxicetona. Fíjense que una cetona, revisen en Wolf, creo que es el capítulo número 12, la penúltima página de ese capítulo, donde están los grupos funcionales de la química orgánica. Siempre vayan revisando eso como un check para ir repasando química orgánica. Una cetona se conforma por un radical carbonílico, en este caso acá tenemos esta porción, grupo carbonilo, radical 2, R1, carbono, doble enlace oxígeno, R2. Esta es la representación de una cetona. Bueno, precisamente, esto solamente puede suceder en carbono secundario. No puede estar en la punta de una molécula, pues si no sería un aldehído. Entonces esa es la razón por la cual todos estos compuestos se llaman cetosas. En el caso que estamos hablando de la fructosa, fíjense un detalle. Según Fischer,
La formulación lineal de la fructosa sería esta, ¿sí? Izquierda, derecha, derecha. ¿En dónde? El carbono número 2 es el que va a formar el enlace hemiacetal con el número 5. Entonces en él se va a constituir un oxidrilo en alfa o en posición beta. Entonces espero haber contestado tu pregunta, Simón, de que si siempre es en el carbono 1. No. Cuando son cetosas, no es así, ¿eh? Bueno, volvemos un poquito a donde estábamos. Reitero, los disacáridos los estudian su composición, el orden correcto y el tipo de enlace glicosídico o glucosídico que los caracteriza, ¿sí? Entonces, este es el azúcar de mesa, ¿sí? La sacarosa, ¿de acuerdo? La maltosa, acá tenemos el azúcar de mesa, el de las frutas, acá tenemos el azúcar de la leche, ¿eh? La lactosa, ¿de acuerdo? Bueno, a lo largo del tiempo, en primer año, el año que viene, vamos a poder sentarnos a trabajar de una manera puntual y formal, de manera tal que vamos a poder comprender cómo nuestro cuerpo, a todas estas unidades que ingresan en nuestra dieta, tarde o temprano las convierte en una oportunidad, en una fuente de moléculas bioenergéticas, ¿sí? En glucosa. Si nosotros ingerimos la maltosa en nuestro intestino, hay una disacaridasa, una enzima, que actúa sobre los disacáridos que se llama la maltasa. Después tenemos otra enzima que se llama la lactasa, que actúa sobre un sustrato que es la lactosa. Cada vez que esta enzima actúa sobre la molécula, rompe el enlace glucosídico, libera las unidades y se internalizan. Ya lo vamos a estudiar más adelante. En la lactosa va a suceder lo mismo. Lo va a internalizar y nuestro cuerpo lo va a metabolizar. En la sacarasa, bueno, va a actuar una enzima que es una disacaridasa, actúa sobre la sacarosa, ¿sí? Y bueno, va a tener la capacidad de poder romper este enlace glucosídico e internalizar las unidades de los monosacáridos para el metabolismo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene vías metabólicas que permiten ir convirtiendo la galactosa en glucosa y la glucosa en galactosa y viceversa. Es decir, que todos estos componentes que ingerimos en la dieta, nuestro cuerpo tiene, ante un pequeño déficit de ingesta, tiene ciertas vías metabólicas que le permiten interconvertir las moléculas, los hidratos de carbono entre galactosa, glucosa y viceversa, ¿sí? Entonces, es sumamente importante analizar esto y entender que cuando en nuestro intestino la enzima que tiene que degradar estos disacáridos no lo logra, por distintos motivos, porque se haya nacido con esa intolerancia, porque haya un desplazamiento de la flora microbiana, porque haya lesión en la mucosa o en las microvellosidades del tubo digestivo, por un montón de razones. Ya van a leer algunos ejemplos en los libros, está muy bonito. Estos hidratos de carbono van a pasar sin ser absorbidos y las bacterias del tubo digestivo, que son normales, son necesarias, van a procesar estos hidratos de carbono, los van a fermentar y en el proceso de la fermentación van a producir compuestos ácidos, van a producir gases y ahí aparece todo este fenómeno de las intolerancias a los hidratos de carbono, ¿no? Todas estas manifestaciones que muchas veces nos pasa a nosotros, más ahora que somos adultos. Yo siempre les digo a los alumnos cuando estamos en clase, levanten la mano quien pasa el desafío de la lactosa, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a los chicos es simbólico, no lo hacemos en el aula cuando estamos en presencialidad, pero les pregunto, si toleran un vaso como este, lo que pasa es que ahí está. Si toleran un vaso como este, lleno de leche pura, a pecho, fría, bien helada. Y si aguantan 5 horas sentados en el aula. O sea, en realidad le ponemos un poco
un poquito de gracia y nos levanta una sonrisa esto porque todos empiezan a opinar, no, profe, me muero, me da una descompostura de estómago, se me hincha la panza, gases. Bueno, fíjese que cuando uno dice esto, está hablando de un proceso de intolerancia, ¿no? Esta fermentación de los hidratos de carbono que producen las flatulencias, una diarrea irritativa ácida, y es todo por el hecho de la intolerancia. Pero aparece una pregunta, y la pregunta es, chicos, ¿por qué hoy no podemos tomar leche así de primera mano, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué hoy no puedo tomar la leche? Porque me va a descomponer el estómago. Si yo he nacido lactante, ustedes recuerden que los bebés cuando nacen son lactantes durante el primer año de vida. Es decir, que la dieta central de un niño es ser lactante, tomar leche. Por lo tanto, tenemos toda la maquinaria enzimática de la enzima que degrada a la lactosa, que se llama la lactasa. ¿Por qué hoy cuando somos adolescentes, adultos, no toleramos tomar leche? Fíjate que no necesariamente es así, Lourdes. Lo que vos me comentás un poco tiene que ver con el tema de las proteínas, pero si nos enfocamos en la lactosa es la misma. El disacárido es exactamente el mismo. Fíjense que ya lo vamos a leer en profundidad, esto no va para el parcial, pero ¿qué sucede? Sucede que el gen que expresa a la enzima, que es una proteína, lactasa, el gen, es un gen que se regula por la estimulación del sustrato. Es decir, como nosotros dejamos de ingerir así de una manera muy violenta, por decirlo así, la eliminamos directamente a la leche del estómago, de la dieta, perdón. Bueno, nuestra maquinaria enzimática, ¿qué es lo que hace nuestra maquinaria enzimática? Nuestra maquinaria enzimática lo que empieza es a estar sensando que no hay lactosa y que no tiene sentido gastar energía para sintetizar una proteína que es la lactasa, así se llama la enzima, porque no va a actuar sobre un sustrato que no está. Es decir, que deja de expresarse la enzima en el intestino. Distinto es aquel chico, aquella persona que nace intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque nace con una alteración en la expresión génica de la enzima. Hay un texto muy largo que me encantaron unas palabras. A ver, Elías, me encanta lo que decís, porque decís, voy a tomar lo que dice Elías, lo voy a leer porque esta parte no se está grabando en el video. Cuando uno deja de tomar la leche materna, si sigue tomando leche y nunca tendrías intolerancia, la podrías seguir tomando. Fíjense ustedes que hay muchas estrategias nutricionales en donde los nutricionistas bueno, son profesionales de la nutrición y realmente hay que ir al especialista siempre, nunca hay que hacer dietas por cuenta de uno, ¿no? Hay una estrategia en donde nosotros podemos hacer que nuestro mapa genético vuelva a expresar la lactasa. Y esto arranca con pequeñas dosis de lactosa, uno toma una cucharadita, cada tantas horas una cucharada de leche común de vaca, ¿sí? Vas tomando y el nutricionista te dice con qué frecuencia, qué alimentos vas incorporando y de a poquito vuelve otra vez nuestro sistema genético a expresar la lactasa. Bueno, es así que, por ejemplo, yo puedo tomar leche de vaca pura, sin ningún inconveniente de que me provoque ni una diarrea, ni una dispepsia, ni nada. ¿Por qué? Porque, bueno, he hecho este ejercicio nutricional con una nutricionista de incorporar otra vez los lácteos de una manera, eh, nada, rutinaria dentro de mi dieta, ¿sí? Entonces eso hace que se exprese. Hay muchas afectaciones, como les dije al principio, que están asociadas a trastornos de intolerancia que tienen que ver con parásitos, tienen que ver
con numerosos eventos que, bueno, se van a ir apasionando en la medicina a medida que vayan avanzando, ¿sí? Ya van a ver que realmente es apasionante ir descubriendo y descubriendo y descubriendo. Entonces, bueno, el gen de la lactasa, de la enzima, el gen operón LAC se llama, es un gen que actúa y se expresa de acuerdo a si hay presente sustratos. Si no, hace economía y no sintetiza una proteína que no va a utilizar. Bueno, ahora ya vamos a ir, nos vamos a ir enfocando hacia el final de la clase. Y también quiero que ustedes lo tomen así como están, lo están compartiendo en el chat a esto de decir, ah, qué interesante, ah, qué bueno. Miren, una de las características de los hidratos de carbono es que se pueden polimerizar, es decir, pueden formar más de dos unidades, ¿sí? Pueden formar lo que se conoce como oligosacáridos y polisacáridos, muchas unidades. En esta conformación, en esta estructura que hemos estado hablando, el oxidilo en posición alfa o beta del carbono anomérico, el enlace glucosídico 1,4, 1,2, dependiendo de todo eso, vamos a definir, o yo voy a tratar ahora de dejar definido, algunas moléculas y seguramente les voy a hacer una pregunta que, nada, van a quedar ahí como pensando y vamos a romper esa inquietud que voy a dejar. Mire, cuando me voy a centrar en esta molécula, si nosotros analizamos, tenemos en mente la formulación de Fischer, entendemos que si el carbono 2 está hacia abajo, este está hacia arriba, por lo tanto a la izquierda, este está hacia abajo, este está mostrando que se unió con otro. Estoy hablando de una molécula de glucosa. Según Fischer, es una molécula de glucosa. Bueno, ¿qué vemos acá? Y acá vemos la unión de más de una unidad de glucosa. ¿Por qué tipo de enlace? Y por enlace alfa 1, 4. Y así sucesivamente a lo largo de la molécula, ¿no? Unidades de glucosa unidas por enlace alfa 1, 4. Ah, perdón que haga este comentario así, es que leí la palabra reduc y me acordé que no les mencioné algo. El disacárido, perdonen que vuelvo atrás, pero es pregunta de parcial. El disacárido sacarosa, la sacarosa, por tener los carbonos anoméricos constituyendo el enlace glicosídico, pierden una propiedad química y esa propiedad química es la de ser reductores. Entonces, el disacárido, que en biología en el ser humano es no reductor, es la sacarosa. Y esta propiedad es una de las propiedades que usa la bioquímica para poner en evidencia algunos hidratos de carbono en sangre y en orina, ¿sí? Entonces, la presencia de azúcares no reductores, de disacáridos no reductores, es una de las propiedades que le corresponden a la sacarosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque su carbono anomérico está químicamente operado, ¿sí? Está unido entre sí y por lo tanto no pueden seguir reaccionando. Fíjense qué diferente, el resto de los hidratos de carbono tienen el carbono anomérico libre. Entonces estos sí son azúcares reductores. ¿Está? La sacarosa no lo es. Así que no quería que se pierdan de eso porque son preguntas del parcial con mucha frecuencia aparecen. ¿Sí? Bueno, hasta ahora volvemos entonces a esta molécula lineal, un polisacárido, formado por, si ya tuviéramos que describirlo, podemos decir que es un polisacárido conformado por unidades de alfa de glucosa unido por el enlace
alfa 1, 4 con unidades de glucosa. Glucosa, alfa 1, 4, glucosa. Y así este polisacárido está descrito. Este polisacárido evidentemente tiene forma en el espacio. Ustedes tengan en cuenta que los libros, por una cuestión pedagógica, tratan de hacerlo visualmente lo más comprensible posible, pero esto en el espacio va tomando forma, de manera tal que otra cadena de este polisacárido puede en algún momento, como está acá, fíjense, acá viene una cadena de polisacáridos, ¿sí? Y por acá viene otra. En algún momento puede suceder que el carbono anomérico libre de una cadena forme un enlace glicosídico alfa, porque está hacia abajo, ¿lo ven? Alfa del 1 con el 6 de otra molécula de glucosa. Entonces, ustedes acá imaginan una cadena, que es esta que está acá, ¿sí? Esa. Y acá arriba imaginan la misma por allá, ¿sí? Igual. En algún momento, el extremo de una de ellas puede justo estar tan cerca y lo suficientemente cerca como un átomo a un átomo de carbono 6 y formar un enlace acetal, también conocido como un enlace glicosídico. Es entre las moléculas. Lo especial es que cuando lo describís decís que es alfa, porque está escrito hacia abajo, del número 1 con el número 6. Si yo esto le quito un poquito de zoom, acá lo estoy mostrando a lo que he descrito. Una cadena de unidades de glucosa, unidas por el enlace alfa 1, 4, según los definidos, y en algún momento en el carbono número 6, una llamita que se desprende en el camino. Y así como esta ramita se empalmó 1,6, más abajo o más lejos puede empalmarse otra vez 1,6 y puede empalmarse otra vez 1,6 y así ir conformando un polisacárido complejo. Miren, una cadena, tomemos esta cadena y bueno, acá hay un momento en el cual tiene una ramificación. Acá tiene otra, acá tiene otra, acá tiene otra, acá tiene otra. Es decir, que a medida que esto va creciendo en complejidad, ramas, 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 se constituye un polisacárido complejo, unido por enlaces glicosídicos, alfa 1, 4, ramificación alfa 1, 6, de unidades de glucosa. Y acabo la pregunta y quiero que me escuchen porque siempre juego con esto que pongo en escena cuando estamos en presencialidad. Esta molécula que está representada acá, esto que he tratado de ir narrando, es la estructura de un polisacárido que ustedes conocen que se llama el almidón. El almidón es una molécula que pertenece al reino de los vegetales, que está formado, escuchen esto a ver si me equivoco, está formado por unidades de glucosa, enlaces alfa 1, 4, con ramificaciones alfa 1, 6. Lo que estoy diciendo de manera tremendamente simple es esto. Unidades de glucosa, alfa 1, 4, con ramificaciones alfa 1, 6. No es ninguna otra cosa que esto que estoy describiendo acá. Unidades de glucosa, alfa 1, 4, con ramificaciones alfa 1, 6. Acá están las unidades, ramificación, ramificación, y así se va conformando entonces este polisacárido. Luz, tu pregunta es muy interesante y hacia ese lugar voy a apuntar. Fíjate lo que dije. Dije que el almidón, este polisacárido que está acá, pertenece al reino vegetal. Es decir,
que está en los granos, está en los granos de los cereales, eh, en los vegetales, ¿sí? El almidón. El almidón es una alta carga, una alta fuente de unidades de glucosa para nuestro cuerpo. Por lo tanto, el almidón es una molécula muy energética y es una molécula muy ágil desde el punto de vista bioquímico para ser un recurso de glucosa. ¿Por qué? Porque nosotros poseemos en nuestra expresión génica una enzima que se llama amilasa. La amilasa es la enzima que tiene la capacidad de degradar el almidón en sus unidades. Es decir, a ver, usemos un poco la imaginación para que los contenidos se nos queden. Es como un Pac-Man, ¿sí? La amilasa va a ir cortando cada unidad de glucosa, ¿de acuerdo? Esa amilasa tiene dos localizaciones en el cuerpo. La amilasa salival y la amilasa que se encuentra en el intestino y la secreta el páncreas. Desde el punto de vista químico, digamos que la acción de las dos enzimas son exactamente la misma, son la amilasa. Tienen como sustrato el almidón. Y el almidón, chicos, no puede estar definido de otra manera que no es, como se los acabo de decir, unidades de glucosa, alfa 1, 4, ramificación alfa 1, 6. Si usted me pone en la letra beta en algún lugar, no es almidón. Punto. No lo es. Eso que les quede claro. No es almidón. Entonces la enzima cumple este rol, ¿no? Degradar el almidón e inyectar hacia el interior de nuestro cuerpo moléculas de glucosa disponibles muy rápido, muy rápido. Por eso también el consumo excesivo de hidratos de carbono, de pastas, de almidón, engordan, ¿sí? Porque son moléculas muy bioenergéticas, la glucosa, y lo vamos a estudiar en primer año de una manera muy fuerte. Seguramente al final del cursillo vamos a cerrar el capítulo con bioenergética, pero estas unidades de glucosa aportan mucho ATP, y cuando nuestro cuerpo no necesita ese ATP por el sedentarismo y todas estas cosas, mucha ingesta, bueno, hay vías metabólicas que comienzan a hacer que nosotros engordemos, tal cual como dice por ahí, a ver, se convierten en grasa, claro que sí. ¿Está bien? Entonces, por eso es tan importante hacer una dieta, si uno desea o necesita o quiere hacer una dieta, gestionada por un nutricionista, porque el nutricionista hace un balance energético, hace un balance calórico, y en función de eso te prepara la dieta de acuerdo a tu gasto calórico. Si vos consumís más calorías, más energía que la que gastás, sin ninguna duda se depositan, ¿sí? No es que andamos brillando como una luciérnaga porque nos sobra energía, no es verdad, no somos fosforescentes. Entonces, vayan entendiendo el valor y la importancia de la nutrición, del gasto calórico, del deporte, del sedentarismo, cómo la química empieza a describir todos estos procesos. Ahora vamos a la pregunta un poquito que hizo la compañera ahí, que si esta molécula es la de reserva. Es una molécula de reserva de los vegetales, no del cuerpo humano. En el cuerpo humano existe un polisacárido de reserva de unidades de glucosa, que se llama glucógeno. El glucógeno es un polisacárido que se encuentra localizado en el citoplasma de nuestras células. Y reserva, almacena, ¿qué cosa? Unidades de glucosa. ¿Para qué? Para ser entregadas ante una necesidad bioenergética de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo primero que gasta como energía es la glucosa inmediata, la instantánea, la que está circulando en sangre. Luego sigue como fuente de reserva, sigue la degradación del glucógeno. Luego sigue la degradación de los lípidos, a continuación la de las proteínas, aminoácidos, y a partir de ahí ya aparece la incompatibilidad con la vida. Pero ahora viene la parte dura de lo que voy a decir, y quiero que me digan si me he equivocado, porque quizás me pueda equivocar. Recuerden, el almidón está en los vegetales. El glucógeno
pertenece al reino animal, pertenece a nuestro cuerpo, a los seres humanos. ¿Está bien? Fíjate, Franco, que no necesariamente es una crisis bioenergética o una situación crítica bioenergética gastar el glucógeno. El glucógeno es lo que te permite, entre los distintos ciclos de alimentación, mantenerte vivo, ¿sí? Por ejemplo, el glucógeno es el que nos permite dormir 8 horas sin tener la ingesta de alimentos. ¿De acuerdo? Así que bueno, es tremendamente dinámico y lo usamos todo el tiempo. Bueno, pero vamos al punto. Escuchen lo que voy a decir. Voy a definir almidón. Presten atención y me dicen si lo dije de manera correcta, si no me ayudan, porque me puedo confundir. El almidón está conformado por unidades de glucosa alfa 1, 4, ramificaciones alfa 1, 6. Almidón, reino vegetal. Voy a describir el glucógeno. El glucógeno está conformado por unidades de glucosa alfa 1, 4, ramificaciones alfa 1, 6 y pertenece al reino animal. ¿Lo dije bien? Julieta, siempre subo el enlace al campus. Hay veces que el enlace va al Google Drive y hay veces que va a un canal de YouTube que tengo el enlace privado con ustedes, porque hay veces que no se sube. A ver, Pía, Pía, ¿quién más me apoya en lo que dije? Nicolás, dije bien, fíjense estructuralmente, cuidado, químicamente, uno pertenece al reino vegetal, otro al reino animal, cuidado, almidón, alfa, unidades de glucosa, unidas por enlace alfa 1, 4, ramificación alfa 1, 6. Bueno, voy a hablar de otro polisacárido totalmente distinto que está en el cuerpo humano. Está constituido el glucógeno por unidades de glucosa alfa 1, 4, ramificaciones alfa 1, 6. Lo dije bien, ¿no? Bueno, me encantó porque, Simón, me estabas escuchando, parece, ¿eh? A ver, Florencia. Qué bueno, ¿no? Me encantó también lo que me comentás. En todos los casos, a ver, chicos, formalmente, no me equivoqué. En ambos dos casos, tanto el almidón como el glucógeno, no me equivoqué. Tanto el almidón como el glucógeno están formados, en verdad, por unidades de glucosa, lo digo lento para que quede claro que no me he equivocado, por unidades de glucosa con enlace glicosídico alfa 1, 4, con ramificaciones alfa 1, 6. No me he equivocado. Tampoco me equivoqué cuando dije que el almidón pertenece al reino vegetal y cuando dije que el glucógeno pertenece al reino animal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la molécula de glucógeno es extremadamente más compleja. Tiene pero muchísimas más ramificaciones que el almidón. De forma tal que en tan pequeño espacio del citoplasma celular quepan mucho más unidades de glucosa por el mismo volumen global de la molécula. Es decir, que el glucógeno tiene la misma relación estructural, pero es muchísimo más ramificada. Las ramificaciones son más cortitas y más frecuentes. Por lo tanto, es tremendamente compleja desde el punto de vista de la estructura. Y es por eso que en el citoplasma celular existe una vía metabólica que se llama la vía metabólica del glucógeno. ¿Por qué? Porque es tan complejo y están tan seguidas las ramificaciones que las enzimas, por su tamaño, por eso les decía, imaginen un Pac-Man que va sacando las unidades, bueno, en algún momento es como que quedan estrechados. Supónganse, si por acá yo voy metiendo, imaginen un Pac-Man que va comiendo, en algún momento queda estrechado, no hay lugar por donde esta estructura proteica que es la enzima pueda ir gestionando
la ruptura del enlace glucosídico. Por eso existe una vía metabólica del glucógeno dentro de las células. Resumen, la diferencia es la complejidad. El glucógeno es muchísimo más complejo estructuralmente por la cantidad de ramificaciones que tiene que el almidón. ¿Ok? Ese sería el detalle fundamental. Y otra cosa que tienen que entender es que cuando nuestra célula va a sintetizar glucógeno por primera vez, puede hacerlo desde dos puntos de inicio. Es decir, si yo quiero sintetizar una molécula de glucógeno desde cero en la célula, el inicio, para poder iniciarse la molécula, lo puede hacer solamente desde dos orígenes. Esto lo anotan, chicos. Pueden hacerlo. Puede comenzar desde un glucógeno residual, que se llama glucógeno primordial, es decir, de un pedacito, de una porción pequeña que haya por ahí en el citoplasma. Si hay una porción chiquitita, a partir de ahí se puede empezar a ramificar. Entonces, un iniciador puede ser una porción pequeña de glucógeno primordial. Es decir, un poquitito de glucógeno que no se degradó, un pedacito. Ese es uno de los iniciadores. Si no está ese iniciador, porque suponete que en la división celular la célula joven no llevó una porción de glucógeno, bueno, ¿a partir de dónde puede nacer el glucógeno? ¿A partir de dónde puede conformarse? A partir de una glucoproteína, es decir, una proteína que tiene hidratos de carbono, una glucoproteína que se llama glucogenina. Genina de génesis, ¿no? Glucogenina, así se denomina. Entonces, los iniciadores de glucógeno en el citoplasma celular son dos. Un glucógeno primordial, un fragmento chiquitito que está ahí, o una glucoproteína que actúa de iniciadora. A partir de ella comienza a conformarse glucógeno, que se llama la glucogenina. ¿Ok? Y bueno, a ver. Esta representación que tienen acá muestra un poquitito más de qué manera las moléculas se relacionan entre sí y toman forma en el espacio. Como verán, estas son las representaciones de Haworth, lo más parecido posible a la vida real en el sentido del espacio, ¿sí? Y acá muestra la de la celulosa. Pero miren este detalle, chicos. Voy a describir la celulosa para ir terminando. La celulosa es un polisacárido estructural de los vegetales que está constituido por unidades de glucosa unidas por enlace beta 1,4. Simple. La única diferencia es que el enlace glucosídico es beta 1,4. Y acá quiero que ustedes tomen valor de esto que siempre estoy diciendo. Miren qué importante es esto, qué importante es el oxidilo, qué importante es la posición. Chicos, es tan importante esto que yo he ampliado acá, que nosotros no poseemos en nuestro cuerpo, en nuestra expresión génica, una enzima que se llama la celulasa. La celulasa es una enzima que rompe el enlace glicosídico beta 1,4. Es decir, que la diferencia de que seamos de madera o no, simplemente, simbólicamente hablando, es el hecho de que no poseemos enlace beta 1,4 glicosídico. Literal, esa es la única diferencia. Donde ustedes están tomando nota sobre un papel. Ese papel es celulosa. La celulosa no es nada más ni nada menos que unidades de glucosa beta 1,4. Esa es la única diferencia, ¿ok? Entonces fíjense qué importante que es conocer la posición de los oxidrilos. Y
Para ir terminando, porque sé que algunos de ustedes ya se tienen que ir a clase de física, vayan pensando que la prueba formal de que la celulosa no la podemos digerir, no la podemos degradar, es el hecho de que si ustedes ingieren productos verdes, lechuga, selga, las defecan a estas porciones tal cual como las masticaron, ¿de acuerdo? Tal cual como las masticaron. ¿Por qué? Porque no existe ninguna enzima que pueda romper la celulosa. Si ustedes hoy se tragan un machete, simplemente hay que esperar que ustedes evacúen el machete y yo leo lo que escribieron. Es decir, con esto quiero decir que la celulosa no la podemos digerir. Pero si ustedes se preguntan, profe, entonces ¿para qué comamos lechuga, no? ¿Para qué incorporamos vegetales verdes? Bueno, hay un fundamento bioquímico y biomédico muy fuerte. Primero, por una parte, si vos comes lechuga, gasta 8 veces más kilocalorías en digerirlo que cualquier otro alimento. Pero ¿qué pasa? La celulosa, la lechuga, es celulosa, no es otra cosa, eh, ocupa volumen en el estómago y al ocupar volumen en el estómago, eh, en el estómago, la distensión del estómago te da mayor tiempo de saciedad, vos te sentís satisfecho más tiempo. Entonces, si vos consumís celulosa, te cabe menos cantidad, volumen de alimentos y por lo tanto menos cantidad de grasas y por lo tanto menos colesterol. Entonces, ¿qué sucede? Cuando está en el estómago con el movimiento peristáltico revolviéndose dentro del estómago con los jugos gástricos, la celulosa que no se va a degradar nunca, se extraen las vitaminas, los micronutrientes y los oligoelementos. Cuando esto pasa al tubo digestivo, en el tubo digestivo, cuando ustedes lo ven al microscopio, parece como la rejilla de la cocina, esa de los cuadraditos. Bueno, es así tal cual, vos lo ves en el microscopio y es así. Entonces, esto, como no va a ser digerido, ocupa volumen en el intestino, y el intestino, ¿qué hace? Inyecta agua para que avance más rápido y sea eliminado del cuerpo, porque no lo puede procesar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y en esas trabéculas, en esos espacios, arrastra el colesterol y los triglicéridos y las grasas. Pero al aumentar el tránsito, también se lleva compuestos tóxicos. Hace que la materia fecal esté menos tiempo en el tubo digestivo y por lo tanto hay menos contacto de compuestos citotóxicos que provocan lesiones de la mucosa del intestino que pueden estar asociadas inclusive al cáncer de colon. Mejora el tránsito intestinal, mejora la defecación, disminuye el colesterol, te alimenta, te nutre y te satisface. Interesante, ¿no? Nada más, chicos, listo. Me cansé. Dice gracias, porque hasta acá llegó la clase. Mucho para leer, mucho desafío. Espero que nada, que se hayan sentido bien, que les haya parecido valiosa la clase. Libero a los compañeros que tienen que ir a física y me quedo con algunas preguntitas por si tienen alguna preguntita por ahí. A ver. Eh, sí, si puedo subir la presentación. Sí, voy a revisar lo del link, ¿de acuerdo? Que me comentaron. ¿Ok? Sí, voy a revisar eso, chicos. A ver qué está pasando que no está el link. Bueno, ¿les gustó la clase? Yo los libero. Por mi parte ya se pueden retirar de la sala. Dejo de grabar.